Bueno, un saludo a todos y a todas los que nos están escuchando o viendo también. Mi nombre es Federico Aguirre, soy profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica y hoy día tengo el gusto de poder conversar con Claudio Di Girolamo, un artista multifacético que ha desarrollado su obra en Chile, en varios espacios, ¿no? El campo de las artes plásticas, dramaturgia, arquitectura, y queríamos conversar con él y que nos contara un poco de su trabajo, que tiene un componente importante religioso, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Claudio, por esta oportunidad. Y yo comenzaría preguntándote de manera bastante abierta, ¿cómo ha sido tu trayectoria artística? Tus influencias, tu llegada a Chile, ¿no? Y tu instalación acá, y has vivido momentos muy importantes de la historia de este país. Entonces, si tú nos quisieras contar un poco ese camino, libremente. Mira, es un poco difícil resumir 70 y tantos años de llegada a Chile. Tu generación, e incluso la anterior, nacieron conmigo adentro de Chile. Pues, cuando quisieron de repente un grupo de senadores quiso rechazar mi posibilidad de ser chileno, decir, bueno, esta gente en general o había nacido el mismo año que yo o eran todos menores que yo y habían nacido después que yo llegara a Chile. Entonces, creo que, mira, prácticamente yo llegué recién nuevecito saliendo de mi estadía en la Escuela de Bellas Artes de Roma, así que mi primer trabajo profesional es 100%. Empecé mi vida profesional aquí en Chile. Así que en ese aspecto ya tiene toda la primera parte, diría yo, de adaptación, de el trabajo largo de sincretismo que sucede desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Sobre todo después de haberme encontrado de sopetón con los muralistas mexicanos en México. ¿Te fijas? Entonces fue una cosa de cómo se fue, no te digo cambiando, sino que modificando constantemente ese proceso que digo siempre para un inmigrante. Yo por eso quiero siempre definirme como inmigrante puro. ¿Por qué? Porque no tuve ni siquiera el título de inmigrante por razones políticas, sino que soy inmigrante por hambre. Fíjate tú, de una persona que en el fondo se siente hijo del fracaso, no buscado, de no poder ganarse el pan en su tierra y tiene que ir a buscar el pan para mantenerse en vida en otra parte. Entonces, y tuvimos la suerte de encontrarnos en Chile, porque, bueno, sería muy largo y muy latero para también la gente que nos está viendo, de empezar a contar toda la historia, pero está relatada un poco en mi libro La Escuela en Entredicho, están los hitos un poco de mi vida en Italia, en un primer acto, que dividimos el libro en cosas como incorregible teatrista, el primer acto, segundo acto y tercer acto. Te fijas, todo está dividido el libro. En el primer acto está un poco resúmenes de algunos hitos de mi vida allá. Pero de todas maneras, creo que en mi obra artística está reflejado el proceso y por eso la donación que está en curso de toda mi obra, digamos, las preparaciones de mi obra religiosa en Chile, se donan a la católica. Hay una donación en curso que tenemos todavía que cerrarla, en la cual hay cerca de 1000 bocetos que están, digamos, para ver todo el proceso de este sincretismo, Mm. porque es evidente que al comienzo, digamos, en el fondo, ¿cuál es el proceso de cualquier inmigrante? Es cómo se adapta a ese proceso donde lo propio se está volviendo ajeno cada vez más y lo ajeno se está volviendo propio. Pero al mismo Oye, tiempo ninguno de los dos desaparece. exacto. De hecho, yo con 70 y tantos años aquí todavía tengo acento italiano y Sí. me acuerdo que me reía mucho con Raúl Rubí, mi gran amigo, que siempre nos pregunta cuando vamos
a otra parte, pero usted es más italiano o más chileno, usted claro, se siente más francés para Raúl o más... Somos planetarios los dos. Hoy día nadie puede decir soy más acá y más allá. Todos tenemos mezclas, ¿te fijas? sí. Entonces, creo que desde el punto de vista artístico, cuando me habla de influencia, evidentemente que yo venía permeado de todo el arte, no solo europeo, sino italiano, que tiene de sobra, pero con una preferencia marcada por el 480 italiano, sobre todo en la parte artística marcada en los murales, etc. Mi padre fue muralista todo el tiempo, hizo muchos murales allá, y teníamos todo en la casa una predilección, sobre todo por ciertos hitos, ¿no es cierto? Masaccio y Piero la Francesca para nosotros eran como el eje donde nos movíamos desde el punto de vista estético. Y al llegar acá, entonces, evidente, como esto de a poco se va no solo depurando, sino que también tiñendo de del sonido, del aire, de todo el entorno físico chileno, que es muy distinto, ¿te fijas tú? Y Entonces, además, de a eh, poco... ¿Ah? además, Sí, Claudio, es un momento también fundamental de transformaciones sociales en Chile y artísticas, ¿no? Cuando tú llegas, ¿cómo fue esa primera impresión de Latinoamérica? Es decir, porque mira, la primera impresión fue tremenda porque llegamos a... Mira, fue muy especial el viaje porque como buen inmigrante clásico llegamos en barco a Buenos Aires, fueron 29 días de Génova un mes en el aire, en el mar, para llegar a Buenos Aires y de ahí tomar el Pampero, el tren que atraviesa toda la Pampa, para llegar a Mendoza y de ahí ver el Transandino, con el Transandino. Pero llegando a Mendoza, llegamos ahí y nos dijeron que no se podía viajar porque había habido una gran nevazón, un gran temporal que había tapado todos los puentes, todas las cosas del ferrocarril del Transandino chileno, que no podía viajar. Entonces empezamos a esperar, y al final vimos claramente que después de una semanita, nuestra muy digamos, bien pequeña, digamos, posibilidad de dinero, ya se están acabando. Entonces tomamos un avión y nos vinimos a Chile. Te fijas tú con lo mínimo indispensable, porque todos los bultos llegaron, fueron dejados allá en Mendoza hasta que se pudieran pasar por el Transandino. Porque nosotros, para que sepas tú, nuestro gran equipaje eran muchos bultos, pero que traían toda la biblioteca de mi padre, que eran 10.000 tomos, ¿te fijas tú? Una biblioteca artística que tenía estupenda, entonces era muy loco. Y llegado aquí, de repente a la aduana, me acuerdo que empezaron a ver libro por libro, si había algo raro, pero se cabrearon al final, no pudieron ver todo. ¿Qué gobierno Habían, había? y venían libros, ¿Qué gobierno era? dime. ¿El de Carlos Ibáñez? No, era González Videla, Ya, con la ley maldita, con todas esas cosas ya. digamos, de todo el lío que después lo entendimos, qué sé yo. ¿Y Pero, en fin, por suerte, en fin, lo tengo todo escrito, eso, cómo era el y clima sobre todo, artístico en Chile? el tema artístico que encontré era estupendo, fíjate tú. Y de hecho, nosotros digamos, nos entusiasmamos con la posibilidad de llegar a Chile, porque yo pude conocer antes de venirme a Fernando de Besa, que era en ese momento director del Teatro de Ensayo de la Católica, con Pedro Morteiro, y que estaba en una beca en Londres, pero lo conocí en Italia a través de un compañero mío de la escuela de escenografía que yo frecuentaba, y cuando vio mi trabajo, nosotros ya teníamos idea de venirnos a Chile, y nos dijo, mira, no te preocupes tú, en cuanto llegue, va a tener trabajo en el teatro de ensayo, me interesa mucho tu trabajo. Ya. Y cumplió, fíjate tú. Entonces yo llegué en el 48, en el 51, ya empecé, digamos, se cumplen 70 años de mi vida profesional que empezó en el teatro de ensayo La Católica. Yo en el 51 ya era
escenógrafo de planta del Teatro de Ensayo. ¿Y cómo surge? Porque tú comentabas que tu formación se basa en el 480, ¿no? Sí, Italiano, que es un periodo tremendamente riguroso, ¿no? Y con una formación muy, muy estricta, y también un periodo como de, podríamos decir, de secularización, ¿o no? Del arte, donde aparece nuevamente la mitología griega, qué sé yo. ¿Cómo llega al tema claro. religioso? Pero al mismo tiempo, como siempre fue, te fijas, el arte religioso, en el fondo, si tú tomas la historia del arte y de los restos que quedan, son restos de templos de todas las religiones, son restos de la parte religiosa, siempre fue muy importante. Y las mejores obras de nuestros grandes del Renacimiento y del 400 son todas en iglesia. Entonces, Masaccio Montetù, la Capella Marti de Florencia, es un ejemplo clarísimo. A los 27 años murió, ¿te fijas? Y dejó esa cosa maravillosa, que además fue el comienzo para yo entender que hoy día sería escandalosa toda esa cosa porque eran trajes de la época. Toda la escena religiosa es como que yo hiciera a la Virgen María con taco alto en el matrimonio, te fijas tú, Claro, con todo. Entonces, por eso yo al final entendí que tenía que hablar un lenguaje, bueno, pero eso después podemos hablar más cuando se hable de mi obra misma. sí, Pero lo que pasa es que esa cosa, ¿en qué me dejó a mí todo eso del 400? Un rigor muy grande del punto de vista estético y del punto de vista técnico. mm, Es decir, la pintura mural tiene eso de bueno, ¿no es cierto? Que tú te puedes tener la idea mejor, pero si no tiene el oficio de hacer, ¿te fijas? No puede hacerlo, porque si yo no soy, puedo volarme porque tengo el oficio sacado de mi padre, porque siempre mi padre tuvo taller en la casa. Entonces, en la casa teníamos el maestro y ya realmente nosotros ayudábamos. Mi padre a los 7 años me permitió limpiarle la paleta. A los 11 ya le ponía los colores en la paleta. Y a los 12 yo entré a la escuela de Bellas Artes a los 14. A los 12 ya le preparaba la tela, ¿te fijas? fue como Entonces, era todo, por eso, las bodegas del 400, un trabajo de las taller, bodegas claro, de claro, trabajo de taller, ¿te fijas? Tu trabajo de laboratorio. así es. Entonces, en ese aspecto, creo que esa parte me ayudó también, porque yo llegué aquí y pude volarme con todo lo que quería, porque tenía el oficio ya por osmosis, por último. Te fijas tú, en mi casa había un olor muy extraño, porque mi madre era gran cocinera, entonces era entre las salsas de tomate maravillosa que hacía mi madre Y el por, aceite de linaza, para la tallarinata, y mi padre con el aceite de linaza y la guarraste, fíjate. claro, Entonces era claro. muy extraño que viví con eso. Entonces, en ese aspecto, y sobre todo una cosa que creo dejar estampada del comienzo. Mi padre me decía, mira, cuando tengas dudas, no la dejes de lado. Para, mira hasta que veas. Mira hasta que veas. Mm. Todo el tiempo que sea necesario, porque mirar podemos mirar cualquier cosa, desde un auto en movimiento, desde un avión, pero para ver hay que pararse, bajarse de ahí y mirar en 360 grados lo que pasa y entender lo que está viendo. Exacto. Entonces, en vez de mirar, para mí entonces la mirada también se fue afinando. Yo empecé con mirar a Chile, pero durante 70 y tantos años tengo una mirada muy concreta porque está hecho a través del tiempo. Claro, No sé si me explico. sí, sí. Mi nacionalidad llegó, creo, bien el momento que yo estaba maduro para tomar la nacionalidad, Mm, porque sí. ya era chileno, había madurado mi chilenidad, había madurado incluso en el estilo, había madurado en todo, había madurado en la vida de sociedad, Mm, inmiscuiéndome en la sociedad chilena, así es. siendo uno más, ¿me entiendes? Sí. Y Y con tu poder hijo hablar, no también. incluso como hablan muchos chilenos de este país, Sí, yo podía hablar con certeza de mi país, exacto. ¿No? Y tu Chile es mi país, familia, tus hijos son de por acá toda mi también. familia. Claro. ¿Te fijas?
Yo en este momento tengo 5 hijos, 16 nietos y 13 bisnietos. Imagínate. Fíjate, entonces, Tienes más familia bisnieta, por supuesto. que muchos chilenos de origen. Claro. Entonces, te fijas tú, entonces, y son todos chilenos. Yo a mis hijos, sobre todo, he tratado de que tuvieran la experiencia de toda Italia conocer su otra tierra, ¿te fijas? Pero nunca lo crié como nostálgico. Ah, Italia, qué sé yo. No, eran chilenos que tenían que decidir, claro, cuando quisieran podía ir para allá y todos tuvieron la posibilidad de ir para allá y conocerlo y después verán si se quieren quedar allá o no, porque ellos tienen doble nacionalidad también, ¿me entiendes? Por Oye, derecho. Claudio, ¿y cómo, cómo definirías tú o también cómo llegaste a enfocar tu trabajo, no todo tu trabajo, por cierto, pero una parte importante, en el arte religioso? ¿Qué es el arte religioso? Pensando en que a lo mejor nos escuchan personas. Mira, ¿cómo te explico yo? El arte religioso está en la persona que estudia arte en Italia. ¿Te fijas tú? Si tienes que hacer cualquier trabajo de estudio del arte italiano en una escuela de Bellas Artes, tienes que estudiar arte religioso, porque está todo, la mayoría está todo en la iglesia, desde la catacumba con los primeros grafitis del ictus, del pescado es, ¿no es cierto?, de los primeros cristianos, que andaban escondidos, hasta las últimas cosas, incluso de la nueva iglesia que se empezaron con la nueva arquitectura que empezó por ahí por los años 30 y tanto, ¿no es cierto? Porque eso también, tuvimos la suerte que la iglesia pudo agarrar y tomó también la forma contemporánea del arte. Hubo mucha posibilidad de que los buenos artistas también, no solamente eso que pasó en el siglo XIX o a comienzo del siglo XX, hasta que llegó el cubismo a romper todos los esquemas, siempre era una cosa, un arte piadoso, ¿no es cierto?, de estampita para el pueblo, con una cosa muy romántica, todavía de la época de 1800, finales de 1800, comienzo, ni siquiera el Art Nouveau, que era más revolucionario, sino que anterior. Sí. Una cosa muy realista, más que realista, casi hiperrealista, y con una temática muy plañidera, muy bueno, que como estaba también la iglesia. Bueno, no quiero meterme en ese tema porque ese tema ya daría para otra conversación mucho más a fondo, pero Sí. de todas maneras, yo siempre estuve, primera cosa, respecto al arte religioso de tu pregunta, yo siento que todo arte religioso, en el sentido de religar con la trascendencia, de religar con la trascendencia. Pero el arte litúrgico es otra cosa, te fijas, donde tú tienes, si sigue una corriente religiosa, tú tienes que tomar en cuenta también los actos litúrgicos que dan forma a esa religión para la comunidad religiosa. Entonces, una cosa es el arte, por ejemplo, un oratorio es distinto de una iglesia catedral o de una iglesia parroquial. Un oratorio es más privado, tú puedes hacer lo que quieras, un poco más libre, pero creo que aquí es donde nosotros hemos olvidado el centro de la Eucaristía de una iglesia, ¿no es cierto? Es Cristo, de haber hecho muchos santos, muchas cosas, pero muy poco cristocéntrica pues toda la cosa. O sea, tiene como una función también este arte litúrgico ya, propiamente hablando del cristianismo, por ejemplo, tiene una función dentro de la liturgia específica, ¿no? ¿Cómo? Específica, absolutamente. Es decir, facilitar el encuentro. Yo creo que el arte litúrgico sirve si es puente. Si no es puente, no sirve para nada. Ahora, si tú eres puente, uno también refleja lo que ha decidido en su vida. Tú tienes la posibilidad, sobre todo, de ser artista, de tratar de convertirte en puente o en torre. Torre para que todo te mire, que tenga mucho éxito, qué sé yo, y lo otro es ser vehículo para que otro pase, te fijas tú, de un estadio a otro. Pero también uno se da cuenta de repente a mitad de la vida que un puente que no se usa no sirve. Y entonces el puente que se usa
está pisado muchas veces por mucha gente, ¿te fijas tú? Mm, Ida y vuelta. sí. En Entonces, ese, que esto puede también, se habla también de la corriente que vienen ahí, de ida y sí, vuelta. Entonces, de repente uno tiene que estar sujeto a ver cómo toma toda esa corriente y no aislarse de la corriente. exacto. Ese es Y un sobre todo punto, en el siglo Claudio, XX. un punto Sí, que me parece súper interesante escuchar con toda la experiencia que tú tienes, porque el arte litúrgico en el cristianismo tiene miles de años, ¿no? Y ha pasado por claro. diferentes etapas. Y hay algo que permanece, su función, ¿no? Pero también lo que tú dices, ¿no? Es necesario como acoplarse al tiempo que uno le toca vivir y a la cultura. Sí, Entonces, sí. ese Mira, punto, yo ¿cómo lo digo podrías concretamente, explicar? mira, te agradezco mucho la pregunta, pero es que estoy en eso, te fijas tú. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que yo que soy tan fanático digamos, desmitificar todo el arte del final del 800, comienzo del 900, en las iglesias, que es un arte pietista, es un arte que está al servicio de una manera de ver la liturgia muy engorrosa, complicada, no compleja, sino que también hay mucha liturgia compleja, pero muy complicada, muy de directiva inamovible, te fijas tú, sin tomar en cuenta al otro. No fue de diálogo, fue de imposición. Y Cristo tiene siempre una cosa para mí maravilloso, porque siempre convida, nunca impone. Si quiere, te dice la cosa firme, deja todo y sígueme. Pero no se puede elegir aquí y allá, te lo dice siempre, no está vendiendo pomada. Entonces, el primer comienzo del siglo XX, la iglesia estaba en un momento en el cual no solo vendía pomada, sino que era la única pomada verdadera. Entonces era tremendo eso, ¿te fijas tú? Entonces uno también se da cuenta que tiene que asumir todo eso y luchar desde adentro. Yo dije siempre, tengo muchas cosas que hablar con mi iglesia, pero trato de hablar desde adentro sin salirme. Si estás disconforme, ándate. No, hay otra posibilidad que pueda cambiar desde adentro. ¿Me fijas? Entonces yo sigo con eso. Y con el arte, a lo mejor me da risa, porque para mucha gente de la jerarquía fue de repente escandaloso, pero para la gente sintió mucho más acercamiento porque estaba hablando un lenguaje de la época. Y sobre todo estaba hablando más que con el estilo, estaba hablando, tratando de narrar lo que estaba narrando, porque uno en el fondo que hace, tanto en teatro como está contando historias de gente a otra gente, de otro tiempo. Entonces, pero yo no puedo hacer un trabajo, están los arqueólogos, están la gente para decir cómo vivía la gente, pero yo tengo que trasladarlo al lenguaje de aquí. Yo tengo que trasladar Nazaret a la población en la legua, tengo que tratar Nazaret en otra parte, Sí. o en un pueblito de 100 habitantes en Aysén. Eso era Nazaret. Fíjate. No era esa casa con un taller maravilloso, era un taller bastante rasquita. Nazaret tenía muy pocos habitantes y tenía que ir buscar incluso, tenía, bueno, léete, si no, el Pagola que tiene maravillosa, el Cristo de Pagola, donde habla claramente con documentos de lo que era la vida de un pequeño artesano de Nazaret, Sí. que tenía que salir con su... Y lo que hacen en Chile los maestros con su maletín de herramientas que van de casa en casa para hacer arreglar desde el califón hasta el maestro Chasquilla, que en ese caso eran carpinteros, pero que tenía que arreglar. Me encantaría, ojalá hubiera quedado alguna rueda, alguna mesa, alguna silla hecha por Cristo, ¿te fijas tú? Sí. Porque durante 30 años perdió el tiempo en Nazaret y al final de su vida, porque la gente tenía máximo 35 años de vida, era más o menos. Dice, bueno, a ver si antes de morir hago algo, ¿te fijas tú? Es decir, lo demás, entonces esa vida escondida en Nazaret para mí es el misterio. Por esto estoy muy enganchado con Carlos de Foucault, con la fraternidad de Carlos de Foucault, etcétera, etcétera. Oye, Claudio, ¿y qué podría ofrecer la imagen cristiana hoy? Digamos que desde el arte propiamente, más allá de la teología o del magisterio o de la vida, el Mira, arte propiamente,
¿Qué puede Es ofrecer decir, al yo cristianismo? estoy metido en tratar cuando hablo de la buena noticia, que esto es el Evangelio en el fondo, ¿no es cierto? Es decir, cómo yo puedo hablarle con una cercanía tal a la gente que entienda lo que fue realmente, trasladarlo aquí. Entonces, ¿dónde lo traslado? Si tú ves todo mi campesino, toda la forma, digamos, en cuanto a la escenografía en que se mueven todos mis personajes, que hay mucha gente que dice, se te nota a ti tu cosa, porque siempre la escena la meto dentro de una escenografía, dentro de un entorno, ¿te fijas? Y cuento un poco a la manera de la historieta, ¿te fijas tú? Lo que fue la primera pintura mural, incluso en 1200, en el centro con el Giotto, que tú te metes en la iglesia superior de Asís, puede tener un puntero y puede enseñar todo el evangelio a través de decirle a los niños cada escena lo que presenta, ¿no es cierto? Pero con el lenguaje de la época. Si tú ves los vestuarios, entonces, ¿qué pasa? Yo ya no puedo hacer más una Trinidad, porque no puede hacer el viejo si Cristo no es ese viejo. Digo, el Dios no es ese viejo. Ahora, ¿por qué sigo con el viejo? Porque creo que la gran revolución del cristianismo fue primero la invención de la salvación a través de la encarnación. Para mí eso es el invento más grande, que Einstein se queda muy corto, te fijas, fue dar vuelta a todo. Como dice una vieja poesía, la historia madura se partió en dos, antes y después. Entonces, yo no solo eso, sino que digo, bueno, ¿cómo lo hago? Yo no lo puedo hacer, porque ya no me sale. ¿Por qué le sigo haciendo eso? Porque la gran evolución de Cristo fue diciendo, el Jehová de los judíos no es el Dios tremendo y justo, es el Abba. Que Abba no es ni siquiera padre, es papito, está al lado, está a mi lado, el Padre amoroso, el Padre misericordioso, no es el Dios tremendo y justo que castiga a nosotros con esto. El castigo es un resabio judío, pero el cristianismo es el perdón y la comprensión, es la acogida, ¿entiendes? Entonces, para mí, entonces digo, bueno, ¿cómo sigo? Entonces, por eso sigo ahora tratando de contar la historia de la encarnación. ¿Crees que en ese Contando sentido, Claudio, podría ser teólogo en alguna medida, hacer una teología a través de la imagen? Mira, yo no pretendo eso ni mucho menos. No quiero enredarme en eso, te fijas tú, porque no tengo ni la preparación ni nada, pero sí creo que la teología y el arte son muy hermanas porque trabajan con el misterio. Pero imagina, ¿cómo misterio no va a ser un misterio si un muro o una tela, ahí está, se compra por metro, el muro se mide en metros, se pinta de blanco y de repente salen con vida? Más misterioso que eso y que produzca el diálogo. Y tú le preguntas, pero no te contesta con la vista, te contesta con otro sentido, no con el oído. Es decir, cómo llega directa, casi como con la música, que te llega directa al alma, ¿me entiendes tú? Es un misterio. Cuando me preguntan cómo empieza un cuadro, ni me acuerdo, realmente, te juro que ni me acuerdo. Por eso hago miles de bocetos, para entender cómo es, cuál es la forma mejor de presentarlo. Pero cuando llego a hacerlo, por dónde empecé, no sé, no tengo idea. Oye, ¿y qué piensas Sé, de... sí, Perdona, dale, dale. sí, no, sí sé cómo preparé el muro, sí sé cómo hice todas las cosas para que saliera bien. Mm. Pero cómo se hizo, cuál fue la cosa, la primera línea, la segunda, no tengo idea. Es una tempestad, es una especie de temporal o tsunami que tú tienes adentro, que te empieza a hacer, y de repente borra de nuevo. Debajo de cualquiera de mis cuadros, si tienen interés, traten después de buscarle cuando yo no esté, con rayos, te fijas tú para ver cuántos cuadros hay por dentro. Como cambia de aquí, de allá, de aquí, de allá, vuelve de ahí, se saca un personaje, se mete otro, porque también es algo vivo. Te fijas tú Sí. estás trabajando con una materia viva, estás trabajando con tu alma de verdad. Y en Y eso, según los momentos que vives,
En eso, Claudio, de lo que dices tú de la vida, ¿no? Que está presente en los cuadros, ¿qué piensas, por ejemplo, de toda esa sensibilidad que hay en Latinoamérica con la imagen de culto, que las besan, las sacan en procesión, las llevan de visita, de paseo, las entierran incluso? Mira, mira, para mí eso no es fetichismo, es su forma atávica de tratar con la trascendencia, de tratar con los muertos, de tratar, es decir, tomemos los mexicanos la muerte la tienen tan cerca todo el tiempo, que tienen hasta la fiesta de los muertos y tienen una famosa película, ¿no es cierto?, que ganó el Oscar ahora, que es una película de muertos, sobre la muerte, ¿te fijas? Que es un mono animado, fíjate, el dibujo animado, ¿me entiendes? Entonces, y ellos son tienen la muerte que al final, la fiesta de los muertos, hacen dulce y se comen la calavera de dulce, ¿me entiendes? Y eso no es fetichismo ni nada, es sentir, como deberíamos sentir todos, que la muerte nos acompaña. La diferencia de un cristiano, yo creo, que cree realmente, si tiene fe, que se le abre una puerta, no se le cierra un muro, se pega un encontrón contra un muro y ahí termina todo. Lo que tiene otra cosa más allá, y no es solamente el cristiano. Hay muchas religiones que piensan eso. Entonces, ¿cómo diría yo? ¿Cómo dar, digamos, poder decir? Yo creo que uno tiene un don del cual no es ni siquiera merecedero. ¿Te fijas? No me cuesta nada decir, Señor, eres tú que haces las cosas a través. Yo no sé. Mi padre, cuando lo llevé a ver, digamos, de nuevo antes que muriera, porque mi padre volvió a morir aquí, quería morir aquí con nosotros, lo pudimos llevar a un tour para que viera sus obras del sur, que están todas, que en la Catedral de Linares, que estoy por años tratando que sea declarada monumento nacional, ¿te fijas? Porque el mural, el mosaico que tiene al final es una maravilla. Y se subió, el viejo tenía ya más de 90 años, y se subió a una escalera, tocaba su mural, con millones de tesela, te fijas tú, y decía, yo no lo hice esto, ¿quién hizo esto? No puede ser. En 4 años, 120 metros cuadrados, él y mi madre, piedrecita por piedrecita, hacer los bocetos, pensar en todo. Le llegó de Murano un mostrario de 10.000 colores y tuvo que elegir 400 para poder hacer su mural. Y solito haciendo los cálculos y todo lo demás, ¿me entiendes? Entonces, toda esa parte artesanal, nosotros por suerte la mamamos en la casa, todos los hermanos, ¿entiendes? Lo tuvimos. Ahora, yo que trato de hacer hasta el último momento, seguir diciendo, mira, aquí hay un milagro, un invento maravilloso de Dios inventar la salvación a través de la encarnación de Cristo. Y lo único que tengo que hacer yo, y además lo único que me queda, porque ahí puedo entender algo, pero de Dios es imposible entender algo, ¿te fijas tú? Entonces decir, mira, la Virgen parió y ahí está él, y tuvo una vida corta, chica, y nos dijo tal cosa. El mensaje de Cristo es eso. Amaos los unos a los otros. Y nosotros no estamos cumpliendo con eso. Oye, Entonces, es como tratar de decirle, igual que lo árabe, ¿no es cierto? Ahí hay un padre amoroso, un papá amoroso que nos quiere tal como somos. Y el castigo tremendo, el castigo que nos espera en las confesiones, en todo lo demás, que ha sido durante años, el cuco de todos los niños, qué sé yo, y todo, sobre todo de los jóvenes adolescentes cuando empiezan a zapatear la hormona, fíjate tú, que ahí es donde están las deserciones más grandes, que todo es pecaminoso, todo. Es decir, cuando Cristo aceptaba todo, te acepta como eres, y cuesta. Hoy día yo, si tengo algún problema, que yo tampoco soy tan firme ni nada, de repente tengo cosas, me voy a esperar nomás en la misericordia de Dios y creer en eso.
creer en la misericordia. Y la misericordia no en perdonazo, no es un perdonazo, sino que decirte, te perdono porque te quiero, como eres, y Oye, te sigo Claudio, como eres. y tu trabajo también, y creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, porque siempre el Evangelio se vive en la cultura, ¿no? Y en lo que nos toca vivir, no es una abstracción, no es un hecho del pasado tampoco solamente, ¿no? Entonces, tu trabajo tiene también un fuerte compromiso social, sin dejar de ser religioso. No sé, pienso en el Sagrario de la Vicaría de la Solidaridad, o en el Memorial del Detenido Desaparecido, donde participaste con Nemesio Antunes y otros grandes artistas. Entonces, ¿cómo ves tú ese Otro compromiso más, que social? tengo muchos memoriales aquí de Temuco, de Quintero, de otras partes que nadie sabe, te fijas tú, porque no lo voy publicitando ahí. La gente, digamos, mi anciana querida de la agrupación de los detenidos desaparecidos, me tenían de casero y yo feliz, te fijas tú, de ser así, te ¿Cuál fijas, es la importancia de porque esos querían... memoriales? Eh, ¿Ah? Como artista, digamos, ¿qué importancia tienen esos memoriales? Yo sé que tiene una importancia muy grande, pero ¿por qué a través del arte, Para no? mí, muy importante, para mí muy importante, porque está ligada, en el fondo, ¿qué hago yo al presentar el Evangelio de Cristo, la vida de Cristo? Recuerden, esto sucedió, esto es verdad, no hay invento. Dios puede ser un invento para mucha gente, pero Cristo no, ahí está claro, está histórico, qué sé yo, y todo. Entonces, esto también, decirle, señores, la historia, esta gente, los detenidos desaparecidos, ¿sabe lo que significa no saber? Como me dijo Lana González Recabarren, Claudio, yo estoy cabreada de llorarle al aire. ¿Por qué no dicen dónde están? Para yo llorar sobre y poner una flor en alguna parte. ¿Me entiendes? Entonces, esa cosa, yo me acuerdo que querían que yo fuera presidente de la agrupación. Yo fui dando un tiempo y renuncié precisamente cuando entré a la División de Cultura para poderlo ayudar, porque si era presidente no podía ayudar a mí mismo, para poderlo ayudar a hacer sus cosas, su cuestión. Y, y cuando con Nemesio Antunes, sobre todo con Pancho Casitúa, después nos metimos en el memorial del dinero desaparecido del cementerio general, que era estar cerca de ellos, ¿me entiendes? Entonces, hablar con ellos y ver, porque, por ejemplo, cuando ellos empezaron a decir, bueno, la idea de Nemesio fue maravillosa, en el fondo yo la idea principal, la gran placa con los nombres, ahí está, no son NN, ya, no son esto no se puede hacer desaparecer, tienen nombre y apellido, ¿me entiendes? Y entonces había la frase de arriba y todas las mujeres muy combativas querían decir, no, aunque mis pies pisen este suelo, nunca borrarán la sangre, lo aquí entregaron su vida, bla, bla. Digo, mira, estamos en un cementerio. Pongámosle los versos de Zurita, a mi amor desaparecido. Mi amor está aquí y está clavado en el mar, en las montañas. Todo mi amor está aquí, grabado en esta cosa. Nuestro amor está ahí, con nuestros muertos, son nuestros muertos, te fijas tú. No son muertos de ellos, son muertos de Chile. ¿Entiendes? Entonces, todo eso para mí ha sido muy, además, tal vez uno de los momentos mejores, porque trabajé codo a codo con mi mujer durante muchos años en la vicaría, y el recuerdo de ella la tengo muy unida, muy unido a la vicaría. Entonces, y también eso del sagrario, así, de la, de la capillita, del oratorio, que era una piececita de ahí, del brazo de armas, porque era, es decir, ahí está Emaús y el buen samaritano. Y para mí eso, el samaritano, el enemigo, el único que se apiada, el enemigo, que va y siente compasión con el otro. Y los otros hablan de un sacerdote, hablan de otro que va, se van. Es decir,
el prójimo, incluso, Cristo vino a ampliar eso. El prójimo para los judíos de la época era el otro judío, mi próximo, pero los samaritanos no, los que no tenían su religión no eran prójimos. Y Cristo todos son prójimos. Entonces, ¿cómo convidar? ¿Por qué arte religioso? Porque todavía espero que la iglesia siga siendo la madre que acoge, que no siga la madre castigadora, porque hay que enderezar a los niños, hay que decirles que vivan no, te digo realmente, no es tanto lo que puede alejar de la iglesia toda la pedofilia, todo el desastre que fue, pero en la ausencia, ¿dónde está la iglesia jerárquica hoy día, por favor, respecto a la pandemia? ¿Qué nos tiene que decir la iglesia católica? ¿Qué nos quiere decir la sanidad, la salud mental de la gente? ¿Qué nos quiere decir la iglesia católica respecto a esa idiotez de la nueva normalidad de después? No va a haber nueva normalidad. Es un salto al vacío porque no sabemos qué va a ser. Y la fe lo que te puede ser una cosa, digamos, es la fuerza que tenemos, si la tenemos y si la queremos, la invitación a ser hermanos y no seguir dividido entre perro y gatos. ¿Qué se te ocurre a ti, por ejemplo, para recuperar quizá esa presencia que tuvo la iglesia en otros momentos históricos de nuestro país? ¿Qué hay que hacer para recuperar esa voz profética de la iglesia y de todos, ¿no? De todos los miembros de la iglesia, no solamente la jerarquía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos empantanados, digamos, en esa falta de voz que tú señalas con mucha claridad? Mira, no sé, pero yo lo que puedo hacer es seguir entregando ciertos, no puedo decir ni valores, no soy nadie, no soy ni un profeta, ni soy lo menos misionero que hay, soy lo menos, pero cuando me toca hablar con la acogida a la persona, con la acogida a las personas, no estamos juzgando a nadie, no tenemos la verdad, estamos buscando la verdad, estamos empeñados a buscar la verdad en toda nuestra vida y convidar a la gente, si la encontramos, no imponerla, sino que mire el tesoro que encontramos, se lo ofrezco para ver la cosa. Entonces, tengo el arte para poderlo hacer, me dan permiso para ensuciar paredes con eso y lo aprovecho. Me dan posibilidades, por fin pude terminar, me faltaría nomás la fachada, pude terminar la iglesia de Santa Elena, ¿no es cierto? Y me miraba ahí, el año 56 empezaron a hacer los murales, el año 1956. Recién en 2020 tengo los últimos hechos en tela, porque nunca más, desde que tuve que destruir yo mi propio mural en Valdivia, porque tenían que botarlo para renovar el hotel, ¿no es cierto? Porque era el muro maestro y no podían sacarlo, qué sé yo, y todo. Entonces, lo estoy haciendo con tela, ¿sí? Bueno, lo mismo que tienen ustedes ahí en la facultad, son 18 telas juntas, pero lo importante es que está en un muro, y es el mural. Te fijas, hoy Claro, día, claro. incluso con los terremotos que existen en Chile, mejor que sea así, que se pueda sacar, Ah, por sí, último. hay varias técnicas. No se Oye, preocupe. Claudio, y ya que lo mencionaste, ¿qué podrías decir del mural que anima? Tú sabes que está como en el atrio, porque ese hall funciona como Claro, sí, plaza sí, lo he pública. visto muchas veces. Plaza Lo he visto pública. muchas veces, lo armó en el fondo, lo colocó mi hijo Francesco para ver bien cómo queda colocado. Yo Y te, mira, el, para mí no solo es un orgullo, sino que es donde tiene que estar para hacer reflexionar un poco. Para muchos, a lo mejor, muchos teólogos más cultos dirían, pero esto es una cosa que es ilustrativa nomás, no es creación, no es que con Dios no me quiero meter, me puedo meter con el Hijo nomás que es más cercano a nosotros. Entonces te cuento la humanidad de Cristo, que eso a mí es lo que me convence. ¿Te basaste en Que un lo programa inventó iconográfico, las totalmente. escenas que elegiste, por ejemplo, según cómo elegiste las escenas? Mira, lo que pasa es lo siguiente, que por suerte eso no es un trabajo encargado. Yo lo hice para mí.
Lo hice mientras era jefe de la división de cultura, todas las noches, hasta las 3 de la mañana pintaba, llegando a la casa, y lo hice en 2 años, 3 años, después de mi hora de trabajo de 8 horas y más en la división. ¿Por qué? Porque necesitaba elegir yo la escena, necesitaba que no fuera, y lo tengo escrito en el libro que se está haciendo respecto a la donación, ¿no es cierto? De que yo por fin tenía ganas de decir, mira, todo lo que he hecho es que uno quiere tal santo, el otro quiere tal cosa, el otro quiere tal, la dedicación a la historia de San Juan Bosco, qué sé yo, pero ¿dónde más me meto? En el Via Crucis, donde más me meto no es en la capilla laterales, es en todo lo que es la vida de Cristo. Yo tenía, por ejemplo, sentía una deuda muy grande porque fui muy cristocéntrico y poco mariano. Porque estas cosas de diosar a María, no, María no es Dios, es otra cosa, te fijas tú. Sin ella no hay salvación. Su sí dio a la salvación. Y la gracia es esto, que una mujer de aquí dijo que bueno, ¿te fijas tú? Entonces hay toda una serie de cosas que a mí me enseñó el poder hacer esto también, seguir con el arte religioso para entender más. Cada vez más trato de entender el por qué. A lo mejor nunca voy a entender el por qué, pero el cómo lo entiendo claramente. La única forma de salvarnos era ser uno de nosotros. Si no, no podía salvar. Era uno de nosotros, tal cual con nosotros, menos en el pecado, que eso lo inventamos nosotros, que sé yo, menos en el pecado, como que tuviéramos necesidad que nos dijera de eso. ¿Hay alguna Entonces, escena del mural que te recuerdes con mayor fuerza o que te represente más o que te haya gustado más, digamos? mira, hay dos para mí de eso y la última, sobre todo la caída de San Pablo. ¿Por qué quise terminar con los San Pablo? Imagínate a ti que te digan que de repente el nuevo presidente de Chile va a ser el Mamo Contreras. Eso fue para los primeros cristianos. Era el persecutor más tremendo de los cristianos. Y hay, yo me encantaría poder hacer una historia de la primera comunidad cristiana, como se basaba en el dado, cuidado con este gallo. Dice que está convertido, pero ¿quién está seguro? El que más nos mató, entonces él tuvo que luchar contra todas esas cosas. ¿Y por qué lo eligió a él? Para decir, mira, estoy yo, no está él. La luz no está, le entregaron la luz. Y se puede entregar a cualquiera. Los juicios de los hombres son otra cosa, los juicios de Dios son otra. El juicio de los hombres generalmente sale, como dijo justamente un abogado, se da cuenta de que las leyes se hacen cuando ya la gente no tiene manera de ponerse de acuerdo, entonces ya, una ley que es igual para todos, porque si no nos ponemos de acuerdo, si no hubiera leyes. Y no, para ponerse de acuerdo hay que entregarse, no sé, hay que dialogar. Yo creo que en el fondo hago arte religioso para tender un puente más, que la gente pueda. Mira, para mí, como digo siempre, ¿qué más quiere de la vida uno? Que cuando ya un día pasé por allá que estábamos viendo de nuevo toda la parte de la pintura de los salesianos de la cisterna, ¿no es cierto?, de San Juan Bosco, en una de la capilla, de repente veo una señora anciana rezando frente a una imagen mía llorando. ¿Cómo puede ser puente uno para eso? Con eso me basta. Es un ministerio casi, ¿no? Es un don. Es un don que no es mío, ¿te Claro, fijas tú? por eso es un don. Que no es mío. Yo estoy, entonces, ¿cómo no va a ser fiel a eso que se me dio y tratar de hacerlo hasta el último momento de mi vida? Yo sé, por ejemplo, todas las noches me duermo con mi hermana muerte todo al lado. No está la Carmen, pero está mi hermana muerte. Y yo sé que él me va a sacar de aquí cuando termine de hacer lo que tengo que hacer. O cuando ya no sirva. Ándate, porque ya cumpliste. Pero si me quieres dejar aquí, no puedo decir descansa, no puedo descansar.
Estoy aquí para otra cosa. Estoy para seguir diciéndole a la gente, con mi manera de decir, con mi mono, Dios es bueno, Dios te quiere, sea lo que sea. No crea la gente que te saca de aquí porque eres pecador. Mentira. Te quiere como eres. Te quiere como eres. Acércate. ¿Por qué tiene que los brazos abiertos todo el tiempo? Oye, Claudio, bueno, se nos ha ido pasando la hora. Yo te quiero agradecer mucho, mucho la posibilidad de poder conversar, de poder contarnos tu historia, que es tremendamente rica, ¿no? De aventuras, también de Y trabajo. muchas cosas que están asignadas en ese librito que se me meto con la escuela, pero dos Sí, palabritas, te juro que no son más de 3 minutos. no, tranquilo. Tú me preguntaste cuáles son los cuadros. Te hablé Sí, de la calle de San Pablo. El otro, el beso de Judas. Es, prácticamente se ve una sola cara, está el beso que si tú lo ves de lejos se ve una sola cara, con los dos ojos de perfil, con sí. la boca que se junta con la otra boca, etc. Y lo otro es la crucifixión. ¿Quién presenta la crucifixión? La Magdalena. ¿Y qué te dice? Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Yo sé que es cierto que él murió en la cruz. La primera apóstol, ¿no? En realidad. Bueno, yo creo que es la primera apóstol. Fíjate. Es ella que le va a anunciar además a los demás que estaban muertos de susto, Y que no le creen. el Señor, el Señor. Sí. En fin, pero eso perdóname que a lo mejor me he ido por la rama como siempre, pero No. creo que Ha volvimos, sido bueno, una conversación súper estimulante y además para conocer desde la facultad también esta presencia que hay ahí, estas historias que dices tú. Creo que va a ser súper enriquecedor de partida para la facultad, pero también para los que nos puedan escuchar, conocer esta historia que hay detrás de estas creaciones que animan la vida de los creyentes y de nuestra facultad. Así que te agradezco mucho y espero que podamos encontrarnos en algún otro momento para volver a conversar. Tengo muchas pero preguntas, ¿ah? encantadísimo, ¿ah? Tengo muchas preguntas. Encantadísimo. Así que, pero encantado, que no sea una amenaza sin sentido, sino que encantado, ojalá se cumpla. Estupendo. A Bueno, disposición. un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias de haberme escuchado, tener la paciencia.